Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Jurado y esto es Referentes. Hoy tenemos a un invitado verdaderamente especial, un actor multipremiado que ha dado vida a personajes que nos han hecho reír, llorar, reflexionar, pero sobre todo cuestionarnos el mundo en el que vivimos. Su trabajo va más allá de la actuación. Él es un artista con causa, es un referente del cine que no solo entretiene, sino que sacude conciencias. Es un honor para nosotros tener hoy en Referentes a Damián Alcázar. Damián, bienvenido a Referentes. Gracias, Claudia, muchas gracias. Aquí estoy para servirte. Gracias, muchas gracias. Pues, Damián, tú eres un actor, que ha recorrido un camino impresionante. Has participado en más de 70 películas, según lo que llevamos ahí en el score, pero deben ser mucho más. Has sido nominado a múltiples premios, de manera internacional. Has estado en el cine, en el teatro, en la televisión, has hecho, también documentales, has hecho, series. Em, y pues bueno, eres un referente indiscutible en México como actor y también como latinoamericano. Pero quiero ir al origen de todo esto, Damián. ¿En qué momento supiste que la actuación sería tu oficio, que sería tu vocación? ¿Cuál fue realmente el punto de partida en todo esto? Pues realmente fue a muy temprana edad. Yo fui mucho tiempo el de en medio de 5 hermanos. Entonces, bueno, a mí no me pelaban mis papás, ¿no? Había mucho que hacer. Además, mi madre se la pasaba trabajando todo el tiempo. Entonces, yo era un niño, pues, taciturno, ensimismado, desde muy pequeño. Eh, Nací en Michoacán y a los 3 meses mis papás se fueron a Guadalajara. Caímos en lo que es ahora Zapopan, que ya casi es el centro de Guadalajara, pero antes era, pues, otra población. Había una parroquia en donde mis hermanos mayores, tengo una hermana y un hermano mayor y 3 más chicos, iban a tomar, el catecismo. Y el sacerdote con muy una intuición y olfato, pues les ponía cine a los niños. Yo me imagino que los sábados. Entonces yo me acuerdo de haber visto películas cuando yo tenía 3 años. Vi las películas ahí reflejadas en la pared de la parroquia y las vi muchas veces. Y para mí eso era como un mundo extraordinario, ¿no? Además de que estaba siguiendo una historia, imágenes, no sé, como paisajes, acción. Entonces, para mí fue así como que era como un sueño. Luego, ya más grande, como a los 8 años, no, a los 11 años, llegué a una escuela primaria, en donde tenían, una biblioteca. Y como seguía yo siendo un niño flaco, taciturno, ensimismado, eh pues me metía en los recreos me metía a la biblioteca y ahí leí un montón de cosas maravillosas, pues había todos los libros para los niños en una primaria, ¿no? Entonces leí, me acuerdo, Gulliver, Guillermo Tell, Viaje al fondo de la tierra, en fin, un montón de cosas que como que abundaban y me reconfortaban pues, en la imaginación, en la fantasía, en este mundo que como niño empezaba yo a generar en mi cabeza. Y me di cuenta a esa edad que yo quería contar historias, que yo quería estar ahí, ¿no? Soy de una generación privilegiada porque vimos muchísimo cine. Yo, pues, si quería ir al cine cada 8 días, iba al cine porque era muy barato y porque además los papás te dejaban ahí con los hermanitos, te dejaban ahí tus tortas, todo, y ahí te dejaban todo el día a ver cine, ¿no? Entonces vi muchísimo cine y yo sabía que yo quería hacer eso. Luego ya viene la adolescencia, entras a la escuela grande, yo quería ser veterinario porque me gustan mucho los animales. Eh,
pero me tocó justo el momento de la agitación estudiantil fuerte, que ya los cambios se empezaban a generar en nuestro país y en el mundo. Y entonces, pues como buen chamaco rebelde, todavía ensimismado y todavía muy inhibido, pues yo dije, nada de escuela, ¿no? Y empecé a trabajar. Mi madre me dijo, no vas a estudiar, pues a trabajar. Pero descubrí a esa edad, como a los 19 años, descubrí una escuela de el Seguro Social, de estas cosas maravillosas que tenía el seguro, que espero que vuelvan a recuperar esos Sí, centros sí. para los niños y los jóvenes y las señoras y todos. Había en esa escuelita que le llamábamos la Asegurada, en Tizapán, allá por San Ángel. Yo para entonces vivía en Coyoacán. Entonces, había clases de canto, de danza, de teatro, de poesía, había panadería, había coro, había guitarras, había corte y confección, había un montón de cosas. Y pues ahí encontré nuevamente que esa era mi vocación, ¿no? Entonces me metí de inmediato a hacer danza y a hacer teatro y ahí me quedé. Híjole, qué impresionante. Cuando hablas de ese niño que iba a ver las películas, yo me imagino a este niño de Cinema Paradiso, que estaba ahí, sentado ahí viendo que ponían una película y otra. ¿Era más o menos así como estabas tú? Sí, sí, no, no, y toda mi generación así lo pasamos. Yo vi mucho cine en casa de mi abuela, que era en un pueblucho sin luz todavía, en, en Tlaxcala. Me acuerdo que en la escuela primaria había un salón grande y llegaban los húngaros o los gitanos con sus camiones de redilas, con su cámara y hacían funciones de cine. Entonces me acuerdo haber visto a los niños del pueblo. Sí, asustados, angustiados porque el tren se venía de frente, ¿no? Y todo el mundo ¡Corran! gritaba. Y claro, en esa época, te digo, de niño, yo, pues había unas salas espectaculares. Y los niños nos podíamos pasar atrás de la pantalla a jugar a que tú eras el héroe, ¿no? En fin, eh, te quiero decir que prácticamente todos los de mi generación sabemos lo que fue Cinema Paradiso porque lo vivimos. Claro, no en esta bonita historia, en melodrama Medio de romántica. niño lindo, pero un montón de gente así lo vivió. Veía cine y era sorprendente. Me acuerdo de un corto que era como un documental que me sorprendió muchísimo, que eran los directores de orquesta. Y entonces eran pedazos, trozos de diferentes directores de orquesta muy famosos en la época, y tú veías cómo manejaban la batuta y cómo con la música eh, culta, pues la música clásica. Entonces todos los niños, eso lo vi en el pueblo de mi abuela, reflejado en una pared, ¿no? Detrás de la escuela, una cosa así, y todo el mundo disfrutando de eso. Y me acuerdo de los directores diferentes, sus melenas y la manera de hacerlos, ¿no? Unos muy suavecitos, otros enloquecían, y pues tú con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí creció mi, mi vocación y mi intuición de que yo quería contar historias. Híjole, y contar historias que después se empezaron a hacer con algún propósito. Yo veo que en tus historias siempre hay algo como especial, y no sé si ese algo especial de poner ojo, tal vez en las cuestiones sociales, en los problemas o en las situaciones muy personales de los personajes que tú representas, tienen que ver tal vez con esta infancia. Todo lo social es lo que me interesa en las películas que hago. Es decir, yo parto de los contenidos de una historia. Si me gustan, si creo que son necesarios, que valen la pena, que son urgentes de hacer. Y esto te voy a decir, tiene que ver con mi infancia y mi adolescencia o ya mi madurez, porque como te decía, estuve mucho tiempo en casa de mi abuela y entonces ahí me di cuenta que esto era en Tlaxcala, ¿qué come la gente, los campesinos mexicanos? ¿Cuál es su nutrición?
Y luego además te decía yo que me pusieron a trabajar cuando ya no quise estar en la universidad. Y por ahí vi Entonces me que, tocó por ahí trabajar. vi que decías que trabajabas también en la industria metálica y cosas así, ¿no? Me tocó estar en dos fábricas, puede ser, y unos laboratorios. Y entonces me di cuenta de lo que comen, lo que ganan, cómo viven los obreros. Qué cosa más jodida. Y en aquella época, ahorita ya, qué bueno que apareció, ¿no? Este movimiento dirigido por Andrés Manuel, ahora con nuestra presidenta. Ahora ganan mejor, pero en aquel entonces ver lo que ganaba un obrero, que ya no tenía un dedo y ganaba solamente 5 pesos más que yo, que era un joven que acababa de entrar, una cosa rara. Y claro, ¿cómo se nutren, no? ¿Qué comen? Los ves de esas caras tristes a las 6 de la mañana en el metro, corriendo desde el sur hasta Naucalpan, por allá, son gente que gana muy poco, que no tiene casa propia, que no tiene coche, que está a expensas de lo que le paguen y se tiene que portar bien porque si no lo corren. O sea, cosas brutales. Entonces, todo eso te va conformando un criterio y, quieras o no, vas adquiriendo una conciencia social. Aunque yo siempre he pensado que la conciencia es una cosa personal. No necesariamente tienes que ser un hombre que creció en una clase trabajadora para tener conciencia social. Hay algunos que no la tienen, aunque hayan sido hijos de campesinos, simplemente no tienen conciencia social y se acabó. Y hay otros que en la opulencia tienen conciencia social, ¿no? O sea, es una cosa personal, es una cosa de sensibilidad o de espíritu, no tiene que ver con tu experiencia, aunque de entrada uno pensaría que sí, que el entorno y tu experiencia de vida te hace tener conciencia social. Pues no, muchísimos, muchísima gente que vive en la miseria, que crece con dificultad, de repente se vuelve un pillo, un ladrón, ¿no? No deja la honestidad a un lado porque no sirvió para nada durante todo su pasado y entonces se dedica a robar y a pasar por todos los demás. Una cosa brutal, pero eso es la conciencia. Y ahí la Sí, adquirí. justamente te quería preguntar, pero sí, justamente te quería preguntar en eso que tú platicabas que de niño te ibas y te sentabas a leer esos libros de Gulliver en la biblioteca, porque realmente era meterte en la ficción, en los sueños, en la imaginación, porque esa fantasía te hacía un poquito salir de la realidad que era brutal y que era mucho más terrible. ¿Cómo era esa realidad que tú veías? ¿Era la que tú vivías o la que veías afuera de tu entorno? Principalmente la que tenía en familia, ¿no? Pues, mi familia, pues, disruptiva, un padre rotativo, abandonador, macho, porque en esa época, eso ya me lo dijo después, mucho después una amiga mía, Damián, se veía bien que el hombre tuviera 2, 3 mujeres y familias, pues eso era maravilloso en esa época. Pues sí, son épocas rudas, ¿no? Pero sí vi mucha violencia y viví violencia muy de cerca y eso, quieras o no, pues te cifra, te hace tener una percepción de qué hay que hacer, cómo solucionar, qué evitar, qué objetivos plantearte, ¿no? Qué enseñar. Por otro lado, tenía una madre que era muy trabajadora y que era la honestidad absoluta y eso también te centra. Entonces, bueno, por ahí es que prefería yo pues la ficción. Además, esta, digamos, esta no templanza que tuve de niño, ¿no? Que era niño, pues, de alguna manera abandonado, ¿no? Sin el calor y el respaldo amoroso, porque no lo había, porque había que sobrevivir. eh, y al mismo tiempo muy inhibido, muy ensimismado, muy callado. Todo eso ayuda a que tengas una, digo, X o Z conciencia. Sí, porque a lo mejor el meterte en ti es como de alguna manera observarte también a ti, pero observar a los demás de una manera como muy meticulosa, ¿no? Como si, como dice, como Sí, discernir la harina.
creo que mucho más, porque lo ves, lo puedes observar. Pero también platicabas en una ocasión que tú viajabas mucho por el trabajo de tu papá, que se movían de una ciudad a otra. Ujú. Esto también tuvo que ver, como tuvo que ver en la manera que tú ves el mundo ahora, Damián. Sí, sí, soy un viajero incansable. O sea, me muevo y que ya estoy agotado, estoy cansado de un proyecto o de un viaje y hay otro y inmediatamente se me carga la pila y me lanzo, ¿no? Me gusta mucho. También por ahí leí alguna vez en la prepa, creo que Heidegger es el que dice, uno cae en este mundo, lo menos que puede hacer es conocerlo, caminarlo, ¿no? Reconocerlo, estar ahí. Y también, sabes que me tocó la suerte de tener un maestro extraordinario en mi primer encuentro con el teatro, que me hizo entender que todo depende de ti, todo está dentro de ti. Entonces, eso que dices, descubrirte, conocerte, la intuición, la sensibilidad, la imaginación, la fantasía, la voluntad, eh, la inhibición que había que romper con ella, pero claro, rompes con ella cuando cierras eh, eh, el diapasón a todos los demás y estás contigo. Y eso pasa en la actuación. Yo para actuar entro a mi personaje y entonces ya no me da pena absolutamente nada, porque soy otro, porque soy un personaje, porque no me importa. Pero cuando abro, sí, sí digo, ay, me cuesta. Claro que cuando hablo de mi trabajo me apasiona y entonces sí me puedo soltar, ¿no? Pero me lo dio eso, como entender que todo depende de ti, que es un acto de la voluntad, que tu imaginación te sirve para repasar tus sensaciones, tus sentidos, todos, ¿no? Reconocerlos, eh, percibirlos y hacerlos crecer, ejercitarlos, ¿no? Entonces me tomo un café o una copa de vino o algo de comer. Soy chiquito y soy flaco, panzón como perro milpero, pero me encanta comer. Me encanta comer y por probar, porque son cosas importantes, ¿no? Y Sí. como de todo, absolutamente lo que me pongan, o sea, es como un ansia de estar aprendiendo y de estar aprendiendo la vida. Yo quiero volver a ese maestro del que hablas mucho, que ya has hablado de 4 maestros que has tenido, bueno, que tuviste y Ujú. que son los que más tienes en tu mente, y ese fue el primero que te abrió de alguna manera a ver esa dimensión que tiene un actor, que es el templo de su cuerpo y de su cuerpo de ahí parten la emoción, la voluntad, la sensibilidad, la imaginación. Pero ¿cómo descubriste tú tu cuerpo? O sea, ¿qué había adentro del cuerpo de Damián Alcázar en ese momento? Yo creo que pasas por diferentes etapas en tu crecimiento, ¿no? Recuerdo de mí que soy, como te digo, muy inhibido. Recuerdo también que era como muy precoz, porque quieres encontrar calorcito y amorcito en ti mismo o en los amigos, las amiguitas, ¿no? Porque ese no lo tiene el niño que es abandonado, que abandonado me refiero en el sentido emocional y amoroso, ¿no? Eh, entonces pasas por diferentes etapas y cuando llego ahí y que lo hago consciente, justamente por las indicaciones de un maestro que te está enseñando que tú eres capaz de todo y que tú, esa persona que vive en ese cuerpo, es lo más importante, porque no hay nadie más ahí, porque eres tú. Y entonces empiezas a recuperar el valor de las cosas, de lo que haces, de tus pensamientos, de tus acciones. Y ese es el trabajo del actor. No es aprenderse un texto y hacer como que, o emocionarse y aventarse. No, no, no. Entiendes qué le pasa a un ser humano. Te profundizas en qué es, de dónde surge, ¿no? ¿Qué lo hace hablar de esta manera, comportarse de esta manera? Y eso es maravilloso cuando te lo empiezan a indicar, en este caso, en la escuela de actuación. Yo creo que se puede hacer en muchas otras áreas también. Esa escuela de actuación ya fue en Distrito Federal.
o en dónde fue? Sí, sí, el inicio de mi acercamiento con el teatro fue en el Distrito Federal. Terminé allí y luego me fui terminé, bueno, no sé por qué los cambios. De ahí me fui a Bellas Artes, a la Escuela de Actuación de Bellas Artes. De Bellas Artes, terminé Bellas Artes, me puse a estudiar ruso porque me quería ir a la Unión Soviética y me quedé un año estudiando en el Centro Universitario de Teatro, en el CUT, en la UNAM. Terminé ese año y mi segundo maestro, de estos 4 de los que hablabas, Sí. era el director de la Facultad de Teatro en la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Y me dijo: "¿Por qué te quieres ir?", ¿no? Yo vengo de él venía de Polonia. Yo vengo de Polonia, de estar ahí 12 años, no conozco mi país. Si te vas, te va a pasar lo mismo. Entonces dije: "Es que, ¿por qué te quieres ir?". "Porque me siento mal entrenado, siempre me he sentido mal entrenado y tienes que estar constantemente". Y me dijo: "Bueno, ahí está la Facultad de Teatro en la UNAM, en la UV, Universidad Veracruzana, si quieres". Me fui para allá otros 4 años, 5 me aventé ahí. Y sí, la verdad, ahí era sorprendente, porque era de 7 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, Guau, salvo el domingo, digamos. no había Entonces, vida. claro, el entrenamiento no, al contrario, Era vida. había vida, Okey, había vida, pero desde otra perspectiva. okey. Eso, ¿no? Entender que los pescadores de café ganaban una miseria mientras tú estabas disfrutando en el café parroquia, un cafecito. Pues son cosas que yo ya traía en la cabeza y que se potenciaron ahí. Y además el entrenamiento que no debe parar. Sí, decías que te ibas al malecón, ¿no? A correr ahí en, Sí, todo el grupo al que yo pertenecía nos íbamos y nos entrenábamos ahí. Eso ya cuando estábamos en el puerto de Veracruz. En fin, que fue trabajo, disfrute, estudio, disfrute, ejercicio, disfrute. Te acostumbras y te enseñan que la vida se tiene que disfrutar y que tú eres la voz de los que no tienen voz. Entonces puedo hacer de campesino, puedo hacer de policía, puedo hacer de sacerdote, puedo hacer de lo que sea, ¿no? Y le doy voz a esas personas. Por lo tanto, estoy enterado y quiero saber de qué se trata, cuáles son los contenidos de la historia que voy a contar. Si no me convencen, pues entonces no lo hago. Y eso independientemente de la paga. Así me paguen una miseria, si la historia me encanta y la creo necesaria, incluso cuando no hay dinero, hago la película o el corto. Y al contrario, cuando son puras tonterías y boberías simplonas, a mi parecer, ¿no? Porque cada quien es un mundo. Entonces digo: "No, muchas gracias". "Oye, pero te vas a perder de trabajar con". Gracias, no es de mi interés, tengo otras cosas en que pensar y qué hacer, ¿no? ¿y cuáles son tus filtros para decir: "Me encanta"? Los contenidos. Si la historia me parece interesante, importante, si habla del espíritu humano, si sé que le voy a decir cosas a la audiencia con eso, entonces lo intento. Y cuando no, cuando el todo es, por ejemplo, una serie de televisión, yo hago lo posible con mi personaje de hablar de cosas importantes, de cosas sociales, de cosas que le interesen a la gente, o por lo menos que le incomoden y que se ponga a pensar, ¿no? Siempre, siempre he dicho, seguramente lo escuchaste por ahí en otra entrevista, que mi trabajo consiste, sí, en divertir, en emocionar, pero principalmente en hacer reflexionar a la gente. Entonces, esos son los filtros, más bien los rieles por donde corre mi Tren Maya. Maya. Acabo de estar en el Tren Maya, ¡guau!, qué cosa extraordinaria. Tú ya nos contarás de esa, experiencia, porque sí vale la pena decirlo abiertamente. Quiero que retomemos esta parte de cuando tú deseabas irte a Rusia y que, pues, ya te convenció tu maestro de que ¿no?, de estar aquí. Era, según entiendo, Raúl Cermeño, creo. Sí, Y después, conoces a Luis de Tavira, y bueno, cuéntanos esa parte.
Bueno, te tendré que decir entonces, si dices los nombres, que mi primer maestro se llamaba Iván García. Espero que esté vivo todavía. Se fue a Panamá y lo fui a encontrar en Panamá ya con pues con una enfermedad bastante avanzada de mental, pero todavía coordinaba y caminaba solo y todo. Para mí fue el descubridor de esta maravilla que es el actuar. Y él, Iván García. Luego fue Cermeño, Raúl Cermeño, que me enseñó a trabajar, a a esforzarme siempre. Luego Luis de Tavira, que me mostró el mundo maravilloso que uno descubre cada vez que sale a escena y que le dice a la gente. Y entonces, es luz, es historia, es imaginación, es los seres humanos comunicándose. El teatro es una herramienta que se usa desde la época antes de los griegos, o sea, es como un contacto directo que tienes que, y es sumamente importante. Y tú aprendes cada vez que entras a escena o cada vez que estoy frente a cámara, eso ya yo lo transporto, lo traslado al cine. Es uno de mis maestros que todavía está en mi quehacer muy presente, ¿no? Y luego el siguiente maestro y último hasta ahora, digamos en esta formación, es Ludwig Margules, que me enseñó que nunca estás bien. No es cierto, no te creo, no es cierto. Es una gran enseñanza porque cuando yo crea que ya estoy bien, pues se acabó, Se ¿no? acabó. No, nunca estás bien. Podrías estar mejor. Siempre podrías estar mejor. Así es. Siempre puedes, No que los sí, otros, no que tus compañeros. No, no, no. Tú tú mismo. podrías estar mejor tú mismo. Entonces, bueno, pues como ves, esos son mis maestros en los cuales yo basé como la plataforma de mi trabajo como actor. Ya más adelante yo aprendo de todos, de mis directores, de mis fotógrafos, de la gente del staff, de mis compañeros actores, de todos aprendo un poco, porque siempre estoy abierto, siempre soy como un radar. Creo que es lo que más me gusta de mi persona como actor, es que soy como un radar que entiende y aprende todo. Y luego lo otro es que se lo hago fácil a todo mundo. A todo el mundo, a mis compañeras de maquillaje o de vestuario, a mis compañeros técnicos, a mi director, a mis compañeros actores, al productor. Se la hago muy sencilla siempre. No, me parece una cosa muy extraña la gente que se eleva y que se vuelve una estrella y que entonces mira por arriba del hombro. Dices, ¿qué payasada es esa? Entonces es un ser humano que habla a los seres humanos. Dedícate a eso en lugar de estar. Sí, es increíble en esta parte y me gustaría tomar esto que estás diciendo ahora, porque justamente estaba hablando ayer con mis hijos de esto, de que, muchas veces, bueno, vemos muchos artistas, vemos, cantantes, actores, que se suben a un escenario y, de repente se sienten tan enamorados de ese escenario que cuando bajan siguen con la adrenalina del escenario y incluso a veces no pueden dormir, porque siguen con esa adrenalina, pero no solamente la dejan ahí en esa noche, sino que ellos quieren seguir viviendo como esa magia, ese sueño del escenario, y llevarlo a la vida real. Entonces, pues, por ejemplo, veía acá a Robin Williams, que hace poco sacó un pequeño short de videíto, donde se sale él a un parque vestido como Robin Williams, más bien, vestido con todo de rosa, con unos lentes con diamantes, y nadie le dice nada. Nadie lo reconoce, nadie. Entonces, a algunos les afecta tanto como cuando nosotros los comunes no nos dan like en el Facebook, y cuando la gente no te reconoce afuera, te sientes tan mal, o a veces, ellos quieren seguir con esa
modo Dios, digamos, ese modo Dios siempre, en su casa, afuera. Entonces, eso hace como que su realidad sea como distorsionada. Y bueno, pues veamos todos los casos pues, de muchas cuestiones de que caen en las drogas, algunos hasta se llegan a suicidar. ¿Tú cómo manejas esa parte, Damián? ¿Cómo manejas, esta parte de estar en el modo Dios, en esa parte de estar arriba del escenario y sentirte, ese personaje y después bajar al mundo real y ser un ser humano? No, tú lo dijiste, son sus realidades distorsionadas, punto. Pues esto es un acto de la voluntad y tú pones en juego todo lo que has adquirido y tu experiencia y tu intuición y el objetivo, ¿no? La voluntad de hacerlo bien y de reflejar un poco de la vida de un personaje que tiene que ver, un poco de la vida de un ser humano que tiene que ver con todos los demás. Eso es lo que haces. Siempre habrá gente extraña, rarísima, no solamente en nuestro medio. Puede ser un policía, puede ser verdaderamente alguien de, no sé, del gobierno, La del campesinado, sí. de la política. Siempre habrá gente rarísima o gente suicida en cualquier medio. No, no tiene que ver. Esto, claro, aquí como tienes que hacer acopio de todas las cosas de sensación, de imaginación, de fantasía, personales, encuentras en este mundo que se puede explotar y que hay cierta permisividad para las personas diferentes, ¿no? Es mucho más flexible. Hasta ahora sigue siendo mucho más flexible. Cabemos todos. Pero el que está mal de su cabeza está mal de su cabeza. Y el que quiere vivir esa vida abajo del escenario, pues está de manera inconsciente, está cerrándose a la realidad, que es mucho mejor. La realidad es mucho mejor. Que tú pases inadvertido es maravilloso. Ay, sí, claro. Es Sí. maravilloso porque puedes caminar libremente. Te lo digo, no, no me pesa, pero yo no puedo caminar libremente porque soy Damián Alcázar y en mi país la gente me conoce, me reconoce. Entonces, cuando voy a España, me reconocen, en 3 días me reconocen como 15 personas y digo, wow, qué felicidad. Pero si voy a Japón, pues los mexicanos o los latinoamericanos que están por allá, y si no, pues no me conoce nadie. Y es maravilloso caminar, comer, meterte donde quieras, andar vestido como quieras y no tener que guardar una imagen, una postura, ¿no? Que te cierras, que no puedes entrar a... Es mucho mejor la privacidad, es decir, el anonimato, muchísimo mejor. Pero te digo, no me quejo porque además, en mi caso, la gente me quiere mucho. Me relajo, me relajo y punto. Y si voy a hacer en una caminata por el centro histórico, si voy a hacer como 150 fotos, pues las hago sin problema, ¿no? Ahora, si llevo prisa o algo, pues me pongo, qué bueno que usamos ya Mascarilla. el tapabocas. Entonces, así, o un sombrero y camino un poco más deprisa, pero no me escapo ni quiero escaparme. Pero esa es otra cosa, ¿no? La realidad hay que afrontarla tal como es. No puedes inventarte que te estás comiendo una manzana y que sabe a otra cosa. Una manzana sabe a una manzana, nada más que hay que saber verdaderamente disfrutarla, ¿no? El olor, el sabor, la frescura, la consistencia, el saber que te estás nutriendo. O sea, todas esas cosas, si están juntas cuando te comes una manzana, es maravilloso. Y así con todo, absolutamente con todo. Pero tú lo has logrado. Pero aquel que se sube a un tabique y se marea y se siente por encima de los demás, perdón la palabra, pero está jodido. No hay nadie por encima de los demás. Nadie. Nadie. Somos iguales. Nada más nos dedicamos a diferentes cosas, pero somos los mismos y somos iguales. El otro día me estaba acordando que he escuchado por lo menos a 2 personas en vivo así decir, no somos iguales, decirle a alguien. Sí, es Perdón. increíble. ¿Quién será que tiene una cola larga o qué tendrá, no? ¿Qué, 3 brazos o qué chingados? Somos iguales, punto. Sí. El que no crea que somos iguales está con una realidad distorsionada.
Sí, pero es increíble, sí hay mucha gente con esa realidad distorsionada, y a veces uno Sí, también no sabe por- distinguir eso, ¿no? porque no hay una personalidad definida, porque no son sujetos con una entidad clara. Entonces se prestan a la extravagancia, ¿no? Bueno, pero es esa realidad distorsionada de la que hablabas. Bueno, pero en realidad, haciendo paréntesis, también los medios de comunicación nos hacen ver esa realidad distorsionada, ¿no? O sea, ayudan a generarla, a crearla, a ponerla como burbuja ahí para que Es mercadotecnia. Y claro, por ahí leí hace como unos 3 años sobre, bueno, pues, si tu trabajo se vuelve parte de la mercadotecnia, pues tú pasas a ser parte de la mercadotecnia. No te lo permitas, ¿no? Tu trabajo tiene que ver con la creatividad y con el ser humano, con la investigación, la profundización del ser humano y exponer esa realidad que a todos nos interesa. No soy el famoso que trae y que tiene 150,000 o millones de seguidores en sus redes sociales y por eso lo contratan. Pues qué joda, que por eso lo contraten porque es pésimo actor o pésima actriz, sí. independientemente de sus likes y de sus Sí, seguidores. lo que decías en una ocasión, que no es lo mismo tener, talento que tener fama, que ser No es lo famoso. mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que es mejor el prestigio de ser un buen actor, un compañero formidable, un hombre muy disciplinado, muy puntual, está en disciplinado, que lo hace fácil a todos. Y entonces tienes un prestigio, te conocen y saben que trabajar contigo, además de que eres eficaz o de que eres creativo o de que los calificativos que tú quieras a tu trabajo, eso es tener prestigio y lo tienes entre tus compañeros. No hay necesidad de ser famoso. Y ser famoso, pues alguien- un idiota quiso ser famoso y mató a uno de los mejores músicos en el mundo, ¿no? O otro que quiso ser famoso y que famosas las sabritas y eso porque la mercadotecnia está a su disposición o la Coca-Cola. Y es comida ¿Qué, chatarra, qué es mejor? ¿Y qué es mejor, una Coca-Cola o un jugo maravilloso de jugo la fruta verde, que quieras? Por supuesto que el jugo es mucho mejor, claro. pero Nutre. la Coca-Cola es mucho más famosa. Esa es fama y la fama sirve para eso. El que quiere, bueno, pues es que no le alcanza su vida, entonces quiere ser famoso y quiere ser Sí, alabado y quiere ser No, es una no buena yo. analogía con la comida, ¿no? Porque la Coca-Cola es chatarra, el jugo nutre, ¿no? Claro, mucho mejor. Entonces ahí está la diferencia entre prefiero tener realmente prestigio como actor que famoso como actor. Después de todo, la fama es un resultado justamente en más del 50% por el mercado. Y el prestigio no. El prestigio se forja con un trabajo cotidiano, esforzado, grupal y personal, y con una actitud de creatividad y de trabajo de conjunto. Es diferente. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando de tus estudios como actor, em, tú estudiabas teatro, estudiabas actor, pero lo practicabas en el teatro, más bien. Y después llegas a hacer cine. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo logras esa transición del teatro al cine? Bueno, como te había dicho, pues el cine es lo que me jaló como de niño, ¿no? Y yo quería contar esas historias en el cine. Entendí que el teatro, posteriormente entendí que el teatro también lo hacía, ¿no? Ya cuando empecé a ver o a leer, vaya, es el teatro, y a, a tomar clases. Entonces eran clases de teatro, clases de actuación. Y entonces entré al teatro, pero mi objetivo era siempre hacer cine. Mm, Tengo la suerte, porque soy realmente muy afortunado de que desde que salí de la escuela tengo trabajo en el teatro primero, trabajé mucho en teatro
y al grado de que seguí haciendo teatro hasta que dije, ya no quiero hacer cine, pues si no, nunca lo voy a hacer. Y difícil, la época no fue difícil para mí, fue de alguna manera, te digo, soy muy afortunado. Entré a hacer una película con un papel formidable, al año siguiente entré a hacer otra, di las gracias en la compañía de teatro que dirigía mi maestro Luis de Tavira, con gran ayuda de su parte, porque me decía, pues no te vayas, el cine que todavía no está como, era una época difícil para En el cine. México. Ujú. En México, sigue trabajando aquí, ven de vez en cuando, ensaya, trabaja y no te vayas. Y me siguió pagando como un año y yo intentaba, iba y venía, hasta que dije, no, este lugar lo merece otro compañero, ¿no? Entonces le di las gracias, le dije, no, ya no quiero que me pagues por no hacer nada y por venir a los ensayos. Y entonces me dediqué al cine. Y te digo, con mucha fortuna. Inmediatamente empecé a hacer una, dos, tres y al año siguiente tres películas y al año siguiente y luego caí en la televisión también de manera casual, también gracias alguna vez te contaré esa anécdota, a Luis de Tavira que estaba grabando algo histórico en Televisa y llegué y me pasó a hacer un personaje porque alguien fallaba, lo hice y me quedé en la serie. Y luego me invitaron a muchas cosas más y yo siempre con mucha reserva con la televisión, hasta que se empezaron a hacer series de televisión en donde ya no solamente era esta estructura pequeñísima del melodrama, de los malos, los buenos, el amor, el desamor, el abandono, la brutalidad, ¿no? Sino que ya eran unas cosas sociales importantes. Hablar de la situación en México, la violencia urbana, el abandono de los padres, cosas que me empezaban a importar. Y también hice varias series en ese tenor. Y debutas en 1985 en cine con con El centro del laberinto, ¿estoy en lo correcto? Al centro del laberinto. Era un mediometraje, pero sí, digamos que ese es mi inicio en el cine, aunque en esa época también hice algunas otras que no aparecen por ahí, que son sensacionales. Una cosa que se llama La Perla de Álvaro, me parece, Zabaleta, un boliviano que conocí yo en el CCC. Y, y luego ya una película como coestelar que dirigía Gabriel Retes y el año siguiente otra película Lolo y luego me llama el maestro Ripstein y luego ya empecé a hacer cine y empecé a entender y a pasar todo mi trabajo del teatro pues al cine y sí a sentir la diferencia, ¿no? A sentir la diferencia, que hay muchas diferencias, pero en esencia es lo mismo, estás hablando del ser humano. Por lo tanto, digamos que el núcleo es lo mismo, contar historias de la gente. Es, es- También dice muchos que tienes un rigor, eres muy riguroso como autor, este, y pues te gusta entrenar, trabajar, esforzarte, ser tu mejor versión de ti mismo. ¿Cómo se logra eso, Damián? ¿Cómo se logra poner ese sello, decir, este soy yo? Tiene que ver, te decía, con la manera de hacerlo. Yo llego al set y primero, como se lo hago fácil a todo el mundo, eso quiere decir que yo me relajo, que le sonrío a todo el mundo, que estoy dispuesto al conocimiento y al trabajo en equipo. Y entonces así, ese es como, no podría decir mi sello, pero es como el ambiente en el que me gusta disfrutar mi trabajo. Entonces, la gente te conoce, sabe, estás dispuesto a, si alguien te pide consejo, perfecto. Antes era no sé, no era arrogancia, pero era como certeza la mía, seguridad, que sin que me pidieran consejo yo me acercaba y le daba un consejo hasta que alguien de mis compañeros me dijo, no te metas, déjalo que lo encuentre solo. Perfecto. Pero en este afán de hacer las cosas bien,
pues siempre quieres que tus compañeros, sobre todo los que no tienen experiencia, pues se les haga un poquito más sencillo el camino, ¿no? Entonces, eso es como la forma en que yo trabajo. Y me gusta mucho porque mis compañeros también dicen, guau, y a veces los escucho o en una entrevista los escucho decir lo maravilloso que fue trabajar conmigo en eso y digo, sí, claro que lo fue, trabajar con él fue maravilloso. O sea, no es, claro que es maravilloso trabajar conmigo, no, es maravilloso trabajar. Okey. Cuando tengo amigas, compañeras o amigos, compañeros que son difíciles, que son realmente a veces groseros con los compañeros, con los técnicos, me, me pesa un poco, me duele un poco y digo, y luego, claro, esto es eso, es el prestigio. De repente, una actriz o un actor no lo llaman porque es verdaderamente problemático. Y dices, wow, qué pena, porque tiene una calidad extraordinaria como actriz y ni modo, por más que puedas intentar abogar, pues tú no te corresponde, ¿no? Lo mejor es eso, hacérselo fácil a todos los demás. Y bueno, también nos has hablado de que los personajes alimentan tu vida personal. ¿Cuál de los personajes que has hecho te ha nutrido más? Todos. Cuando digo eso, es que tú aprendes más del ser humano. No es a mí, yo, Damián Alcázar, ahora soy. No, entiendes mucho más, ¿no? Las capas en las que profundizas con un personaje y con otro y con otro y con otro, que son muy amplias y entiendes, y entonces aprendes. Fíjate, uno de bueno, mi maestro, Luis de Tavira, un día dijo, estas son las cosas que me enseñó y que yo tengo por siempre y para siempre, ¿no? Si tú entras a escena, haces tu escena, sales de escena y no te pasó nada, perdiste el tiempo y me hiciste perderlo a mí que estoy aquí viéndote. Tú entras a escena, haces tu escena y aprendes más del ser humano. Y yo que te estoy viendo, aprendo más contigo. Y tú te vas y tú sales más sabio y yo entiendo más cosas como público y digo, ahí es cuando vale la pena. ¿Qué personaje crees que ha sido el más emblemático para ti, para tu carrera? ¿Cuál es el que has sentido más tuyo o el que te ha construido más como persona? Es que cada uno lleva una parte fundamental a ti como, y sobre todo cuando estás en los inicios, ¿no? Sientes que plenamente encuentras más cosas en un personaje al desarrollarlo, encuentras mucho más cosas del ser humano que eres, que no tienen que ver con el personaje, pero sí la esencia. Por ejemplo, el personaje de Damián Ojeda, Arce Ojeda, en Bajo California. Entonces, en Bajo California, yo hago un México-americano que ya se quedó solo, que no tiene ya familia allá ni acá, y entonces entiendo lo de la identidad y entiendo lo de la migración. Y digo, claro, este joven o este hombre nace allá de una mamá mexicana, se muere la mamá y no tiene a nadie más, pero no es aceptado como norteamericano y él no se siente mexicano porque nunca ha estado aquí. Habla español porque la mamá le hablaba en español, pero y entonces viene en busca de sus raíces, de su identidad, en un afán de encontrarse, ¿no? Porque él es un artista plástico. Y ahí yo entiendo eso que te digo, ¿no? El asunto de la identidad, el asunto de la migración, la profundidad con la que un ser humano quiere encontrarse, ¿no? Su familia, su gente, el entorno que abandonó o que en el cual no vivió, pero que le pertenece y que ya no le pertenece. Entonces entiendo con eso no solo a mi personaje, sino a todos los mexicoamericanos que ni son aceptados como norteamericanos, ni se sienten mexicanos, ni es una cosa muy rara.
lo entiendes y sabes, entonces imaginas mucho más claro qué se siente ser una persona así, ¿no? Eso con él. Eh, con la ley de Herodes, por ejemplo, con Juan Vargas, entendí y aprendí a enfrentar la situación social y política de mi país, porque la historia nos dice que ha sido catastrófico y entonces ya no tienes opción más que dar la cara y responder. Y si te preguntan, dar tu opinión. Y para eso, entonces te tienes que enterar y tienes que estar pues, al tanto de los sucesos, de las cosas que pasan, para poder dar una respuesta que, que sea más o menos lógica con tu persona, tu postura frente a la realidad que vives, frente al tiempo histórico que te tocó, y es exigente, y entonces aprendes. Y entonces, claro, con eso, por ejemplo, yo aprendí a tomar decisiones de manera social y a dar opiniones fundamentadas, digamos, en mi experiencia, en la experiencia que de mi familia o que tengo y de mis amigos y que entiendo y de mi trabajo y que voy a ir analizando con cada uno de los trabajos que hago, ¿no? O con cada una de las lecturas que hago. Entonces te puedo decir qué entiendo, por ejemplo, de Rulfo, la mexicanidad profunda de ese hombre eh, mestizo y criollo e indígena al mismo tiempo. Y entonces el campo mexicano, sobre todo en esta región, que es como muy local también, aunque se vuelve universal, con todos sus escritos, o de Ibargüengoitia, ¿no? El humor mexicano, la astucia, la inteligencia, la crítica, el disfrute también de la vida, la comedia, ¿no? Y así te puedo decir de que te van dando cosas y vas entendiendo cosas. Entonces, con cada uno de los personajes, ¿no? Hice uno que es terrible, basado en un asesino serial colombiano. La película se llama Crónicas y es un asesino serial de niños, además violador. O sea, y entonces entiendes cómo el ser humano es capaz de hacer semejante cosa, porque no se puede decir que es una bestia, ¿no? O sea, a lo mejor en el sentido figurado, pero los animales no hacen eso. Si acaso los leones y Sí. en general, los felinos, porque es una cosa de supervivencia y de linaje, ¿no? Que es natural, pero que el ser humano sea capaz de tanto, y entonces entiendes en dónde tiene que cortar su sensibilidad, en dónde, por qué surge, de dónde, qué es el entorno en el que hace que el ser humano se comporte de esa manera, ¿no? Y, y, y él no es el peor. El hijo de puta que está de jefe de gobierno en Israel está acabando y está exterminando a un pueblo completo, completo. Y entonces te das cuenta cómo el entorno mundial, oh, pues, como que se voltea y como que no, como que se dedica a criticar más bien a este otro, que es el ruso o al gringo, y están olvidando y dices, ese es el ser humano. Eso sí está muy cabrón. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está ocurriendo allá con cada una de las personas, de los padres, de los hijos, de los esposos, de las mujeres, los ancianos, de los abuelos? ¿Qué está pasando que no entendemos? Entonces todo eso, pues te va haciendo, te va forjando, te va formando como individuo, como ente social, que está además viviendo en un entorno al que hay que fortificar y al que hay que ayudar a que sea mejor, ¿no? Que la calidad de vida del ser humano en general esté mejor, pero por lo menos con los tuyos, con los cercanos. Entonces, te va volviendo, te va haciendo crecer. Y ese es el sentido que tiene mi trabajo y no hacerme famoso. ¿Para qué chingados quiero ser famoso? Sí, ser la bolsa de Sabritas o la Coca-Cola, ¿no? ¿Qué sentido? No. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y y en ese,
Y ahora tomando esta parte social que a mí me encanta de ti, Damián, tu voz ha sido muy fuerte en temas sociales y siento que ha sido muy fuerte a partir de que también te podemos ver dándole voz, dándole una personalidad a temas o a personajes y tomando temas que no se tomaban y que no se decían, como por ejemplo con la ley de Herodes, con el infierno, con bueno, con estas obras que también has hecho aquí en México. Realmente eso vemos, por ejemplo, también Alcázar y vemos al Beni, ¿no? Eso creo que te ha hecho como más cercano a los mexicanos. O sea, esos Mucho más. personajes te han acercado más a los mexicanos. ¿Qué ha representado esto para ti? Pues mucho más en general. Cuando tú eliges un trabajo que tiene que ver con el ser humano, que es importante decirle cosas, puede ser en drama, puede ser en comedia, puede ser en farsa, puede ser en cualquier estilo, puede ser en cine, puede ser en televisión o en teatro. O sea, te acercas a la gente. Yo, todos mis personajes son el ser humano común y corriente, el hombre común y corriente, el perdedor, el hombre grisáceo, el que sale de ahí, no, no es un héroe, sino que es, no sé, el viejo de la delgada línea amarilla, es un trabajador, entonces, claro, estás cercano a tu gente, a la gente, y la gente te siente, justamente te siente en esa cercanía. Entonces, uy, te podría yo platicar de qué me pasa en la calle, ¿no? Pues Desde, ¿qué platícame. hago, Damián? ¿Cómo estás? ¿Qué hago, mi Benny? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hasta, adiós. O sea, hay de todo porque me sienten muy cercano, porque me sienten parte de ellos, lo cual está perfecto, porque así es, ¿no? Soy un actor mexicano. Te diré, ahorita que hablabas de también en Latinoamérica, es una cosa rara o muy simple. Todavía de Peña Nieto para atrás, de Peña Nieto hacia Fox, incluso el mismo Cedillo, me daba vergüenza, pero ya con Fox muchísimo más. Me daba vergüenza cuando trabajaba yo en Colombia o en Latinoamérica, en cualquier otro país, me daba vergüenza decir que era mexicano. Híjole, Estaba cabrón, sí. porque ser mexicano en esa época significaba que todos los latinoamericanos que tratan de pasar el país era un calvario para ellos. La policía tenía la orden de no dejarlos pasar y entonces al tener esa orden los policías pues robaban, violaban, desaparecían y eso la policía de migración y los otros pues igual, ¿no? Y entonces todo el mundo se quejaba conmigo, me decía, "Puta, es que México es el infierno, México es difícil para..." Y tú vas entendiendo y dices, sí. Y entonces yo decía muchas veces, soy un actor latinoamericano, soy un actor latinoamericano que nació en el norte de Latinoamérica, porque me daba vergüenza decir que era mexicano. Se acaba, entra Andrés Manuel, y aquí sí, aquí está el, el ente político, y hace todos estos cambios y da todas estas propuestas y fija, señala su camino a levantar el país y dices, wow, eso es lo que se estaba esperando. Mis papás ya no lo vieron llegar. Qué pena por toda esa gente que no vio llegar a un hombre como Andrés Manuel, ¿no? Y dices, wow, y ahora sí, soy mexicano. Soy mexicano y tengo el orgullo de ser mexicano, ¿no? Y cuando escucho a la doctora Sheinbaum en su postura segura, certera, intuitiva, sólida, inteligente, dices, wow, qué maravilla ser mexicano y estar con los pies en la tierra y decirlo, vamos a conseguir, vamos a conseguir mejor vida primero para los mexicanos y luego yo estoy seguro que con el ejemplo y las posibilidades que los otros países tienen, vamos a conseguirlo para Latinoamérica en general y luego para los demás. Pero es eso, es en donde aparece, pues con mi trabajo. Si yo me hubiera dedicado a hacer telenovelas, digo, como fuera, ¿no?
telenovelas y cosas de teatro comercial en el Insurgentes y cosas así, a lo mejor mi pensamiento sería otro. Tal vez porque tú ejerces en el día con día. Entonces, claro, pues si el día con día es el agasajo, las buenas cenas, el vino, Ay, qué los bonito. amigos, luego las drogas, luego pues, ay, pues qué chido, ¿no? Y entonces te vas para allá y el coche último modelo y mi super casa, y no un departamento en el que apenas vivo feliz, o sea, no necesito una casa enorme, pues soy un hombre nada más, ¿no? Y cuando viene mi mujer y vivimos aquí los dos, pues nos alcanza perfectamente el lugar. No necesariamente tiene que ser una casa en las lomas. Esas me parecen realmente extravagancias, no necesarias. Ahora, si tuviera yo 8 hijos, pues entonces sí, a lo mejor aquí no cabemos, entonces tendría que buscar otros. Pero no necesitas. Por ahí está lo que te va enseñando cada personaje o los proyectos que haces, que de repente ya son un todo. Yo, Damián Alcázar, soy conocido en México por este tipo de películas. Tengo otro tipo de películas que también son buenísimas, buenísimas, pero pues estas son las que han pegado. Pues, fui el fan, o sea, fui el héroe de todos los niños cuando surgió el infierno. Ay, el Benny, pues, chamaco cabrón, no ande viendo ese tipo de Sí, películas. qué horror, sí. Pero, Las pues ya no Crónicas te de puedes Narnia, escapar. estuvo chido también eso. Crónicas de Narnia. En fin, son vicisitudes por las que uno pasa. ¿Cuándo decidiste alzar la voz y dejar solamente actuar? Porque realmente, sí hacen falta más voces que nos representen como mexicanos. ¿Cuándo decides tú decir, sí, voy a decir lo que pienso y lo voy a decir en voz alta? Yo creo que a partir de La Ley de Herodes, yo creo que le aprendí mucho también a la propuesta valiente, inteligente, urgente de mi director y guionista, que era Luis Estrada. Y con él he trabajado y nos entendemos de manera perfecta, perfecta. Él voltea a verme y yo sé qué quiere. Yo sé si le gustó la toma o si quiere que hagamos otra, ¿no? Y igual escribe las cosas y me las pasa para que yo las lea y le dé mi opinión. Entonces tenemos un trabajo que me encanta. Eso lo hago normalmente con todos mis directores, pero con Luis, que tenemos ya 5 películas juntos, más bien 7, aunque las otras 2 apenas aparezco por ahí, cuando todavía no tenía digamos, estilo de hacer cine, ¿no? Este sello suyo, que es como lo social, con la crítica maravillosa que hace la farsa cinematográfica. Y ahí vamos. Él acaba de hacer ahorita Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia y yo me lo perdí porque tenía otras cosas ya comprometidas y porque también me interesaba hacer fuera del país, hacer otras películas. En fin, pero yo estoy seguro que Las Muertas va a ser un éxito, va a ser extraordinario, va a aparecer pronto en Netflix. Ya de una vez te doy La la primicia. primicia, en ¿Las Muertas de qué trata? Cuéntanos. Bueno, pero Las Poquianchis, las Las Poquianchis. Poquianchis, guau. Bueno, yo viví en Nomás, Guanajuato y, pues, híjole, se hablaba yo, muchísimo de las Poquianchis. sí, pero pues eras una niñita, Sí, 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 o no sí. habías nacido No, pero cuando ya todavía. era reportera era como: "Ve a la casa de las Poquianchis, investiga". Entonces, Claro, sí, claro. sí, sí me acuerdo de eso. Está híjole, va a ser un tema fuerte. Va a ser fuerte, pero muy, muy divertido también. Damián, y también le decías a César que bueno, a mi esposo que te contacta, que estabas en el Caribe haciendo un documental, ¿qué hacías? Cuéntanos. Estábamos haciendo un pequeño documental al que me invitaron Blanca Salces y mi amigo, su esposo, Jorge Zárate. Y nos fuimos al Tren Maya. Me acompañó mi hijo, que es fotógrafo de cine, y él iba haciendo la fotografía. Eh, y fue una experiencia Ex formidable. Aquí no habla el proclive a la 4T, ¿Que ni sí? a los cambios ni a los cambios que está sufriendo el país, sino habla un viajero que se quedó con la boca abierta desde que llegó al Felipe Ángeles.
vaya aeropuerto extraordinario. Y luego subirme a Mexicana de Aviación. ¡Wow! Recuperaron Mexicana de Aviación, qué maravilla, con precios accesibles, pero muchísimo más de lo que de lo que nos tienen acostumbrados las otras líneas aéreas. Luego llegar allá y llegar al hotel, estuve en el Calakmul, estuvimos en el Calakmul y también vimos las ruinas, la arqueología maya en Calakmul. El hotel de primerísima calidad. Ya quisieran las cadenas estas, grandes, gigantescas en todo el mundo, ya quisieran tener la belleza, la amplitud, el servicio y también los precios. ¡Wow! Baratísimo. La gente cuando vaya se va a sorprender. O sea, que una noche te cueste 2,000 pesos. Aquí en la ciudad te vas a un hotel o llega la gente a un hotel de 4 o 5 estrellas y te cuesta eso, o más, te cuesta más. Yo no sé, hace mucho que no entro a un hotel aquí, pero pero allá decías, wow, y las amplias habitaciones, limpieza absoluta, y los paisajes, ¿no? Uf, y lo que ves, y luego el tren, subirte al tren, estar ahí en esa cosa esplendorosa, bellísima, que ayuda a muchísima gente. Entonces habíamos algunos que íbamos digamos, turistas. Nosotros íbamos en otro plan, pero había muchos turistas y había gente local que estaba feliz con su tren. Y la Guardia Nacional en el servicio, que casi se hace personal, ¿no? Bueno, nuestro caso, pues era normal. Nos ven y, ¿cómo está? Quisiera una foto, ¿no? Lo que usted quiera, mi Yo tenienta. haría lo mismo. Y luego fuimos, después de Calakmul, nos fuimos a Etzna. Uf, qué ciudad maya extraordinaria, y ahí encuentras muchísimo de tu cultura. Y dices, wow, esto, cuando tenga toda la promoción y propaganda de, no sé, de las pirámides de Egipto, la gente que venga va a decir, ¿qué es esto? Es bellísimo, impresionante, maravilloso, grandioso, grandioso, Ahora esa sí es la podemos palabra. sentirnos orgullosos de ser mexicanos en este tiempo, con Claudia Absolutamente, Sheinbaum, con el Tren Maya, con todo lo que está aconteciendo. absolutamente. Ahora, te digo, independientemente de eso, que la gente vaya, que vayan los más fifís y que vayan los más chairos, que vayan los más pobres, que vayan los de mediano y que vayan los millonarios, porque les va a encantar. Déjense de tonterías políticas o no sé, de opiniones políticas y vayan y disfruten su México y disfruten este extraordinario paseo. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Tú que eres muy crítico ya para ir terminando, Damián, nomás no quiero pasar por alto esto. Ya sé que ya has aclarado que eres pro 4T, que estás muy admirado del gobierno que está haciendo o del trabajo que está haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y que lo has dejado muy claro. A mí me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, en base a esto, de lo que está pasando en cuestiones de inseguridad y que sucedió aquí en Jalisco, el encontrar este rancho en donde hay una narrativa, donde hay un cambio de exterminio. Claro que no va a ser como el nazi, ¿no? Porque ya no va a ser así como con hornos crematorios, pero sin embargo sí ha habido, hay documentación de que hubo gente ejecutada y muerta ahí, ¿no? ¿Tú cómo ves este panorama? No viéndolo del lado de cómo los medios lo están, digamos, distorsionando, algunos a favor, Ujú. otros en contra, sino el de las víctimas, poniendo el ojo en las víctimas. Hay una crisis de desaparecidos bastante fuerte en México. ¿Tú cómo lo ves esto desde tu óptica? Bueno, primero, déjame hacer un paréntesis. Yo no tengo redes sociales, ni me interesa hacer redes sociales.
no quiero converger en un grupo, en un bloque de redes sociales. No me interesan las redes sociales, no tengo tiempo para eso. Sí, No tengo, así que yo no soy, yo no soy, también te quería yo no preguntar soy de y eso, no le ¿no sigan la eres ese corriente. personaje y no lo has demandado? Porque ya lo habías dicho en otras ocasiones que no eres. Un montón de veces, pero les vale absolutamente un cacahuate. Quieren que abras tú tu propia, no sé, tu red social y que ya ponerle la palomita de que eres tú. Digo, no, gracias, pero siempre lo digo, yo no tengo redes sociales, no me sigan, no soy yo. Ese señor o señora no tiene identidad y no tiene valentía como para decir sus cosas, él por su nombre. Entonces, Híjole. bueno, primero no soy yo. Sí, muy bien. Lo segundo que me preguntabas, nos vamos a encontrar todavía con más cosas, porque esto está, apenas estamos encontrando lo terrible, la terrible situación a la que llegó el país con tantos años de abandono, de pésimo trato al pueblo mexicano, de salarios miserables y de falta de opciones para nuestros jóvenes y para la gente. Nos vamos a encontrar con mucho más cosas. Si pensábamos que los 43 en Guerrero era el último, no, yo creo que va a haber muchísimo más. Todo lo que se ha encontrado en Veracruz, en Tamaulipas, es el resultado de eso y está espumando, está saliendo todo eso. Lo va a conseguir, el gobierno de México va a conseguir ablandar, suavizar y acabar. Espero que por lo menos con el 90% de esta brutal manera de convivir en México que tomaron algunos grupos, ¿no? Y que se mueven para todos lados, se empiezan a perseguirlos y como cucarachas se van a otro lado donde no los persigan y empiezan a hacer allá sus... Y entonces mientras cuando van por ellos se van a otro lado y además diversifican sus actividades. La gente se acostumbra también al dinero fácil de adquirir, aunque vaya de por medio la vida de ellos y de sus víctimas. Es una joda. Lo vamos a conseguir en cuanto el país vaya realmente creciendo junto con todos, con el mundo. Latinoamérica sigue siendo un campo de saqueo por parte de los grandes países. Está terrible. Va a seguir, va a continuar. Se van a encontrar más cosas. Pero en este sexenio, por ejemplo, ha habido una cantidad de detenidos y además decomisados toneladas y toneladas de droga y miles de armas. La gente dice, la derecha, que siempre estuvo en contra de estos cambios, le echa la culpa al sexenio de Andrés Manuel. Yo estoy seguro que en el sexenio de Andrés Manuel, que fue abrazos no balazos, que además no era, justamente no eran los abrazos para los delincuentes, sino a los jóvenes, a la gente, que no vaya y que no caiga en eso. Lo que pasó ahí, estoy seguro, fue que los ubicaron, los dejaron trabajar, los ubicaron perfectamente donde están. Entra esta nueva administración con la doctora Sheinbaum al frente Y sale y Alfaro, empieza, ¿eh? y sale Alfaro, Sale Alfaro corriendo y se va a tiene España, que ver la cara. donde se va la Tiene, mugre. Ay, sí, perdón que lo diga tan así. fíjate que, fíjate que, o sea, lo dice sí es cierto. Los estados que han estado uh, manejados, dominados, gobernados por la derecha, son los más violentos. Es porque el narco es un gran negocio. Y hay gente en la derecha que son empresarios y son negociantes y hay políticos, o más bien hay comerciantes y empresarios que entraron a la política. Y entonces eso es un gran negocio. Y entonces Guanajuato, Querétaro, cuando el PAN estaba enquistado también en Tamaulipas, eh, Michoacán, que estaba, o sea, estaba terrible. Se va a ir poco a poco limpiando. Todo esto que creció en años la mala hierba, pues hay que estarla exterminando poco a poco. Pero se va a conseguir, seguro que se va a conseguir. Estemos abiertos a encontrar muchísimo más cosas, ¿eh? Yo de repente todavía veo ahí noticias
que me perdí de hace unos meses o de hace un año y digo, wow, todo eso estaba allí. ¿Cuándo lo descubrieron, no? ¿Cuándo encontraron a estos? Creo que se va a resolver. Va a tardar, por supuesto. Va a tardar. ¿Cómo se puede resolver esto, Damián? Porque, por ejemplo, yo te tengo que confesar, trabajé un tiempo con Vicente Fox y con Marta Sagún, y a la gente que estaba, que trabajaba yo con ellos también, con otros compañeros, yo les decía, es que no tenemos por qué obedecer las cosas y decir sí a todo. Tenemos dignidad, somos personas. Y luego me dicen, Claudia, es que así es el mundo. Cámbiate de planeta. Si no quieres que las cosas sean así, cámbiate de planeta. Y yo decía, bueno, pues cámbiense ustedes. Bueno, la verdad es que sí tuve el valor de decir unas cuantas cosas a estas personas en su cara y eso me da mucho gusto. Pero ¿cómo podemos realmente cambiar este mundo y no tenernos que cambiar de planeta, irnos a Marte? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para que esto Mm. cambie? Así como tú lo hiciste, decir las cosas. Nada de que así es este mundo y cámbiate de planeta. No, así es tu mundo. Así está. No así es, sino que así está. Hay que cambiarlo, porque así no es. Así está. Y está así gracias a todos estos malandrines que han pasado y que se han vuelto multimillonarios y se van y dejan el tiradero para el que sigue, ¿no? Y como este país es tan rico, o prácticamente todos los países, le siguen despojando, le siguen despojando. Eso es lo que hay que hacer personalmente. No, 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 como que así es, no, así es, así está, hay que cambiarlo. Y yo creo que se va a poder, estoy seguro, con honestidad, ubicándote perfectamente, decir, qué mejor decir que lo que yo me lo gano de manera honesta, abierta y que además lo comparto. No soy un tipo que quiere dinero, ahorrar y pasar por los demás y quitarle el personaje a mi compañero. No, 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 para nada, al contrario. Hay que ser pródigos, ¿no? Generosos. En ese sentido es que podemos modificar y cambiar. Solo así. Muchas gracias. A mí me encanta que hayas hablado lo de Palestina. La verdad es algo que tengo yo como mucho en el foco de esto Brutal. y hay que seguir hablando de eso, hay que seguir hablando y de unirnos como humanidad, sobre todo. Es brutal que los nietos de los que sufrieron el holocausto sean ahora los victimarios, de verdad es vergonzoso. Y que todos los demás volteen la cara, iba a decir no se hagan pendejos, quita esa frase, pero que volteen la cara como si no vieran nada, como si eso también es vergonzoso. Así es. Damián, Qué, qué lástima, qué sí, pena. qué pena. Y tenemos que cambiar este mundo y tenemos que alzar la voz como tú lo haces. Eres un referente para todos nosotros. Gracias por hacerlo y gracias por representarnos muy dignamente como mexicanos. Chao, Claudia, gracias. Muchísimas gracias por el tiempo y muchas gracias por la entrevista. Y pues gracias a todos ustedes que nos ven. Esto es Referentes Podcast y nos vemos aquí la próxima. Si les gusta nuestro contenido, denle like. Mi nombre es Claudia Jurado. Hasta la vista, hasta la próxima. Bye bye.